Hola a todos, Chuck, Cass, Van, un buen día. ¿Alguna vez te has imaginado una situación en la que Mai nunca haya aparecido e interferido en la relación entre Alex y Tuna? Hoy exploraremos un mundo, ¿qué pasaría si?, donde la vida de Alex en la granja de pomelos es completamente tranquila, y Tuna junto con el pequeño Henry viven en una acogedora casa de bambú al borde del huerto. Seguiremos sus momentos tranquilos desde los desayunos compartidos, las cenas sencillas hasta las caminatas cálidas por el huerto, y ese momento fuerte cuando Henry casi se cae, y sin darse cuenta llama a Alex, papá. Si te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El cielo de la tarde estaba ardiendo en un dorado intenso, cuando Alex se dio cuenta de lo tranquila que se había vuelto su corazón. Estaba a unos pasos de la casa de bambú, con las manos aún oliendo a savia de pomelo, mirando cómo Tuna se balanceaba suavemente en el porche. Henry dormía en sus brazos con la mejilla apoyada en su hombro. Sus pequeños dedos estaban enrollados en su camisa. La luz cálida de las lámparas dentro de la casa iluminaba envolviendo a madre e hijo en un suave resplandor. Si alguien hubiera venido a trastornar sus pensamientos o a ensuciar su confianza, tal vez este momento nunca habría existido. Tal vez habría estado demasiado roto, demasiado lleno de dudas como para estar allí y sentir esta paz. Pero nadie vino. No había Mai ni conspiraciones ni mentiras. Solo esto, una pequeña casa, un niño dormido, y una mujer que en silencio se había convertido en el centro de su mundo. Tuna lo vio y levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Su rostro se suavizó con una sonrisa leve, casi tímida. ¿Sigues aquí?, susurró para no despertar a Henry. Alex exhaló lentamente como si finalmente recordara cómo respirar. Sí, respondió. Tal vez no quiero irme todavía. Esa mañana se había despertado antes del amanecer. Los pomelos fuera de su ventana estaban cubiertos por una ligera niebla con las hojas pesadas de gotas de rocío. Él entró en el aire fresco y se movió entre los árboles con destreza, revisando la tierra, tocando los troncos, ajustando las tuberías de riego. Pero sus pensamientos seguían flotando hacia la casa de bambú en el borde de la granja. Casi podía escuchar la risa de Henry en su memoria. Cómo su risa sonaba cada vez que veía una hoja volar o un pollo torpe. Ese sonido se había convertido en su parte favorita de cada día. Siempre detrás de él estaba la voz de Tuna, suave, firme, nunca pidiendo nada más que lo que la vida le había dado. En este mundo donde Mai nunca había aparecido, no había nada que desafiara esa confianza. Sus sentimientos crecían en silencio como las raíces de los árboles en buena tierra. A media mañana la luz del sol iluminaba completamente el huerto. Desde una pequeña colina entre los árboles de pomelo, Alex podía ver claramente la casa de bambú, su techo de paja, el pequeño jardín, la ropa tendida en el cordel. Parecía como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Recogió los pomelos más dulces, los limpió con la manga de su camisa y los metió en una cesta tejida. Cuando comenzó a bajar por el sendero, el aire cálido estaba lleno del canto de los pájaros. Al acercarse a la casa, la risa feliz de Henry salió por la ventana abierta. La puerta corrediza se abrió antes de que él pudiera tocar. Tuna estaba allí con Henry en sus brazos, el cabello desordenado después de la siesta. Llevaba una camisa sencilla y pantalones suaves con el cabello recogido de forma casual. No había nada lujoso en ella, pero la forma en que estaba de pie en la puerta hacía que la casa detrás de ella se sintiera como un hogar. Alex, dijo sorprendida, ¿has llegado tan temprano? Él levantó la cesta de pomelos sintiéndose un poco avergonzado. Traje pomelos. Esta temporada están muy dulces. Pensé que a Henry le gustarían.
Antes de que pudiera terminar, Henry ya lo había visto y extendió los brazos. Sus ojos brillaban y sus manitas redondas se abrían y cerraban mientras saltaba emocionado. «Papá». Henry balbuceó sin poder hablar con claridad, pero ese sonido hizo que el corazón de Alex se apretara. «Ven aquí, travieso». Alex rió levantando a Henry en sus brazos. Henry apoyó su frente en la barbilla de Alex riendo mientras se aferraba al cuello de su camisa. Tuna se apartó para dejarlos entrar. Una pequeña olla estaba cocinando sobre la estufa y los rayos de luz atravesaban las paredes tejidas proyectando delicados patrones en el suelo. «No necesitas traer nada», dijo suavemente mientras ponía los platos sobre la mesa baja de madera. «Ya nos has ayudado mucho». Alex negó con la cabeza. «No he ayudado», dijo. «Solo hice lo que sentí que era correcto». Estas palabras salieron de su boca de manera más directa de lo que esperaba. Tuna se detuvo por un momento y luego continuó organizando los platos, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. En otra vida intoxicada por las mentiras de los demás, Vichy podría haber dudado de él. Pero aquí, donde nadie había intentado manipularlos, su sinceridad no parecía peligrosa, simplemente era real. Comieron juntos los platos sencillos compartiendo un silencio agradable. Henry pasaba de su plato al de Alex, decidido a probar lo que él comía. Cada vez Alex fingía sorpresa o exageraba su impresión, y Henry se reía tanto que casi se caía. Después del desayuno, la luz del sol se volvió más cálida filtrándose a través de los huecos de las paredes. Alex apartó el plato y se giró hacia ella. «¿Puedo llevar a Henry al jardín un rato?», preguntó. «Lo devolveré antes de que haga demasiado calor». Su primer instinto fue protegerlo. Miró a Henry, luego a Alex. No había ni un atisbo de duda en sus ojos ni rastro de influencia de otros. En esta vida nadie se había interpuesto entre ellos con palabras dulces y cuchillos ocultos. Nadie había intentado sembrar dudas sobre ella o sobre Henry. El hombre frente a ella era firme y claro. «Está bien», dijo suavemente, «pero recuerda ponerle el sombrero y no dejar que coma fruta que no esté madura». Alex sonrió. «Sí, señora». Henry aplaudió como si entendiera que se le venía una aventura. Salieron juntos. Tuna se quedó en la puerta mirando cómo Alex ajustaba el pequeño sombrero a Henry y lo levantaba con más firmeza en su cadera. El niño se aferró a él con una confianza que no podía enseñarse. Solo crece cuando un niño se siente seguro. Cuando Alex caminaba por el estrecho sendero hacia el huerto con Henry parloteando en sus brazos, Tuna sintió algo crecer suavemente en su pecho. Así es como podría ser la vida, pensó. Sin miedo, sin tormentas, solo días suaves y sencillos. Y aunque no lo dijo en voz alta, una pequeña y valiente pregunta se alzó en su corazón. Si todo siguiera así, ¿serían realmente felices para siempre? Los días pasaban tan tranquilos que Alex casi no notaba el gran cambio. La granja seguía despertando con la misma luz suave de siempre, el crujir de las hojas de pomelo, el canto lejano de los pájaros. Pero cada mañana ahora traía otro sonido entrelazado, los pasos felices de Henry corriendo sobre el suelo de bambú, seguidos de su risa brillante cada vez que veía a Alex subir por el sendero. Parecía que el día de Henry no podía comenzar sin ver esa figura familiar aparecer. Una tarde el sol se ponía bajo y suave transformando el jardín en un laberinto de luz y sombra. Alex llevó nuevamente a Henry entre los árboles de pomelo, dejando que el niño tambaleara por el estrecho sendero de tierra, mientras él siempre se mantenía cerca con una mano lista para sujetarlo. «Despacio, pequeño». Alex rió mientras Henry trataba de perseguir una mariposa que volaba fuera de su alcance. Las pequeñas sandalias de Henry levantaban polvo mientras él avanzaba tambaleante.
En un latido de corazón, sus pies tropezaron con una raíz. Su cuerpo cayó hacia adelante. El pecho de Alex se apretó. En un rápido movimiento saltó hacia él y lo atrapó por la cadera justo antes de que su rostro tocara el suelo. Henry inhaló profundamente, sus ojos se abrieron de par en par, y luego inmediatamente comenzó a llorar por el susto. Está bien, no pasa nada, susurró Alex abrazándolo. Estoy aquí. No pasa nada. Henry se aferró a él con sus pequeños dedos, sujetando la camisa de Alex, enterrando su rostro en su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba con los sollozos. Desde el borde del jardín, Tuna corrió hacia ellos con una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasó? Se cayó, dijo Alex suavemente, su voz aún un poco quebrada. Lo atrapaba a tiempo. Está bien. Ella le tocó la espalda de Henry, su mano ligeramente temblorosa. Ser madre es aterrador, susurró a su hijo con los ojos brillando por el miedo que aún no se disipaba. Henry sollozaba aferrado a Alex, como si él fuera el único refugio seguro en el mundo. Y luego, entre los sollozos y los suspiros, una pequeña palabra salió de su boca. No fue intencional, no fue planeada, simplemente era sincera. Papá. Todo se detuvo. El viento se apagó. Las hojas sobre ellos dejaron de moverse. El mundo entero se redujo a esos tres. Alex quedó paralizado. La mano de Tuna seguía suspendida en el aire. Los pequeños dedos de Henry se aferraron a Alex como si nunca quisiera soltarlo. Alex sintió algo golpear su pecho, algo tan fuerte que casi le quitó el aliento. Papá. Nunca le enseñó a Henry esa palabra. Nunca lo pidió. Ni siquiera se permitió imaginar escucharla. Pero en este mundo tranquilo donde nadie le susurraba palabras venenosas al oído, ni intentaba torcer su corazón, esa palabra llegó sin dudas. No había pensamientos sobre alguien aprovechándose del niño, ni miedo de que alguien le hubiera pedido a Henry que dijera esa palabra, ni sombras tras ese momento. Solo había una verdad pura y sin filtrar dicha por un niño simple que decidió que el hombre que lo abrazaba no era solo un visitante. Los ojos de Tuna estaban llenos de lágrimas que no esperaba y sus dedos lentamente se apretaron en un puño. Henry, exhaló su voz rota. Alex tragó saliva tratando de recuperar su voz. Movió a Henry un poco para que el niño no viera las emociones en su rostro. Está bien, dijo suavemente, más para sí mismo que para cualquiera. Tenía miedo. Solo dijo lo que sentía. Ese momento colgó entre ellos, frágil, brillante, realmente en una línea de tiempo lejana. Un momento que no podría existir en un lugar donde existiera alguien como Mai. Alex podría haber dudado de esto. Podría haberse preguntado quién estaba tratando de empujarlos hacia algo. ¿Quién estaba aprovechándose de su bondad? ¿Quién estaba manipulando al niño? Pero en esta vida no había nadie como eso. No había conspiraciones. No había manos ocultas. Solo un niño, una mujer y un hombre que gradualmente se había convertido en el pilar de sus días. Volveremos a casa, dijo Tuna suavemente, recuperando la calma. El niño debe descansar. Alex asintió. Caminaron en silencio. Los sollozos de Henry se desvanecieron en suaves sollozos, su rostro descansaba sobre el hombro de Alex. Tuna caminaba junto a ellos, sus dedos tocaban suavemente la mano de Alex, mientras caminaban al mismo ritmo, aunque no dijeron nada al respecto. Dentro de la casa de bambú, ella extendió una manta delgada sobre la cama. Alex colocó suavemente a Henry en ella, y el niño, agotado por el llanto y las alegrías del día, rápidamente se quedó dormido. Durante un largo momento solo se quedaron allí mirándolo. «Realmente me asusté», susurró Tuna. «Pensé que se caería y se golpearía la cabeza». «Yo también me asusté», admitió Alex. «Mi corazón se detuvo». Ella lo miró. El leve temblor en su voz reflejaba el temblor en su pecho. «Fuiste muy rápido», dijo ella. «Gracias».
Alex negó con la cabeza. Siempre seré rápido así por él, respondió suavemente. Por los dos. Había algo que no se podía decir entre ellos. Algo más profundo que el agradecimiento, más pesado que una simple promesa. La habitación de repente se hizo pequeña, llena de palabras no dichas que ninguno sabía cómo expresar. Fue Tuna quien dio la vuelta primero. «Voy a prepararte», murmuró caminando hacia la pequeña cocina. Alex la miró un segundo más, luego salió para darle espacio y también para recomponerse. El atardecer descendió lentamente sobre la granja. El cielo pasó de un suave naranja a un morado tenue y las primeras estrellas comenzaron a despertar. Alex se apoyó en la barandilla de bambú, mirando los pomelos que lo habían visto crecer, trabajar y pasar por cada temporada de su vida. Papá. Esa palabra no lo dejaba. Aunque solo fuera un pensamiento fugaz, algunas posibilidades ilusorias cruzaron su mente. Si el mundo fuera diferente, si existiera alguien como Mai, ella podría haber transformado este simple y hermoso momento en algo malo. Podría haber ridiculizado sus sentimientos, manipulado el apego de Henry, o hecho que Tuna pensara que era egoísta por querer ser feliz. Pero no había nada de eso aquí. Lo único que existía era la sensación llena en su pecho y la certeza silenciosa que se expandía en él como una luz cálida. Él quería esto, no solo la granja, no solo el trabajo. Quería a ellos. Esa noche, después de que Henry fue cubierto con la manta y las luces se atenuaron, Alex se preparaba para irse. Estaba en la puerta mientras Tuna permanecía en la casa, la luz suave detrás de ella, creando un resplandor dorado que rodeaba su figura. «Gracias por hoy», dijo suavemente, «por sostener a Henry por todo». Alex dudó por lo que había dicho antes, su corazón latiendo rápidamente. «Si eso te hace sentir incómoda». «No», ella interrumpió suavemente. Él se detuvo. Ella tragó saliva, sus dedos se apretaron contra el borde de la puerta. Ella admitió, «Solo tengo miedo, no te tengo miedo a ti. Solo tengo miedo de que si llamamos a esto algo podría desvanecerse. Miedo de que si extiendo demasiado las manos hacia la felicidad, la vida me la arrebate». La sinceridad en sus palabras hizo que él se sintiera más fuerte que cualquier acusación. «No quiero arruinar esta paz», susurró ella. «Para mí o para el niño». Alex respiró hondo. «No arruinas nada», dijo. «Y no le pediste a él que dijera eso. Él eligió esa palabra». Sus ojos brillaron. «Lo sé», respondió ella. Él se acercó un poco más, aún con cautela, aún preguntando en silencio si tenía permiso. «Mira, no te estoy pidiendo que decidas nada esta noche. Solo quiero que sepas una cosa». Tuna sostuvo su mirada esperando. «Cuando él me llamó papá», dijo Alex suavemente, «no me asustó. Se sintió correcto, como si algo que siempre estuvo allí finalmente se dijera en voz alta». Su respiración se entrecortó. «En otro mundo», continuó él suavemente, «tal vez estaría lleno de dudas preguntándome si esto era una trampa, si alguien trataba de empujarme hacia algo. Pero en este mundo no hay mentiras, nadie está tratando de separarnos. Creo en lo que siento, creo en lo que él siente». El silencio los envolvió suave y denso. «No sé qué pasará en el futuro», continuó Alex, su voz solo un susurro más alto. «Pero si algún día Henry aún me llama así, y si algún día me dejas estar a tu lado, no solo como el ayudante de la granja, sino como familia, te estaré más agradecido de lo que piensas». Una última lágrima rodó por su mejilla. Ella no la limpió. «Alex», susurró, su nombre sonó suave en sus labios. «No tengo prisa», dijo él rápidamente. «No me voy a ningún lado. Solo quiero que sepas que no tengo miedo de esto. No tengo miedo de nosotros». La palabra «nosotros» flotó entre ellos.
delicada pero completamente real. Tuna dio un paso hacia adelante reduciendo un poco la distancia. Su mano tembló cuando la extendió, sus dedos tocaron suavemente su muñeca. «He tenido miedo durante mucho tiempo», confesó ella. «Temo perder lo poco que tengo, temo confiar en la persona equivocada, temo soñar demasiado lejos». Ella levantó la vista y lo miró, sus ojos brillando suavemente bajo la luz tenue. «Pero cuando te vi con Henry, cuando vi cómo el niño se ilumina cada vez que te acercas a esta casa, pensé en mi interior, tal vez esto es lo primero en mi vida de lo que no quiero huir». El corazón de Alex se apretó. «Tal vez», susurró ella. «Llamarte así no está mal». Él no la abrazó. No tenía prisa. Solo giró su mano de manera que sus dedos se deslizaban naturalmente hacia los de él, sus manos encajando como si siempre hubieran estado destinadas a unirse. Fuera la noche caía lentamente. El canto de los grillos sonaba suavemente en el campo. Una ligera brisa traía consigo el aroma de las naranjas maduras y la tierra húmeda. En un mundo donde Mai nunca había aparecido, no había nadie para dividir este momento. No había interrupciones ni voces maliciosas fuera de la puerta, solo dos personas y un niño dormido parados en el umbral de una vida que finalmente podrían permitirse abrazar. «Buenas noches, Alex», dijo ella, pero esta vez su voz llevaba algo diferente, algo firme, algo de esperanza suave. «Buenas noches», respondió él. «Nos veremos mañana por la mañana». Mientras él caminaba por el sendero, la casa de bambú se iba alejando detrás de él, pero el calor en su pecho solo aumentaba. Sabía que volvería cuando el sol saliera. Sabía que Henry correría hacia él. Sabía que los ojos de Tuna lo buscarían antes que cualquier otra cosa. Y mientras las estrellas miraban la granja, una verdad simple se asentaba firme en su corazón. No había tormentas, no había mentiras, no había Mai tocando sus vidas. La felicidad no era un sueño lejano por el que tuvieran que luchar. Estaba aquí en cada comida compartida, en cada pequeño acto de ayuda, en cada palabra dicha por un niño somnoliento. Una casa tranquila en el borde de la granja de pomelos. Una madre, un niño y un hombre cuyo corazón finalmente había encontrado su lugar. En este mundo su felicidad pura no era un milagro. Simplemente era la vida que siempre habían estado destinados a vivir juntos. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Nhưng nghe câu trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn nhìn thấy bà chị ở công ty nữa, như một phần nhận thấy lo lắng, như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi luôn là một kinh tế không dễ dàng được rồi, cảm xúc như sự thay đổi trong nói hôm nay khiến thì tôi không thể đặt bỏ người anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết thủ tiêu. Cảm giác căng thẳng của họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi của Uzi.